aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente al nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Emily Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, donde Jesús nos deja un nuevo mandamiento. Y decíamos que
El Señor Jesús, en la última cena, anuncia la traición de Judas Iscariote y la negación de Pedro. La aproximación es intencional. Si en Judas Iscariote vemos el mal, en Pedro vemos el bien, del cual Cristo nos salva. Es un mal profundo y sutil, disfrazado de bien, más difícil de reconocer. Es el mismo que había impulsado a Pedro a no querer que Jesús le lavara los pies. Entre la traición de Judas Iscariote y la negación de Pedro, los otros evangelios sinópticos colocan la institución de la Eucaristía. Juan el Evangelista incluye el mandamiento del amor. De este modo, muestra que la Cena del Señor no es un simple rito, sino ese amor concreto con el cual Él amó a Judas Iscariote y a su apóstol Pedro. Y a todo el que se reconozca en ellos, también los ama. La cena de la comunidad nueva es como la que se celebra para Lázaro, que ha vuelto a la vida, según Juan capítulo 12. Hay allí el servicio de Marta, que corresponde al lavatorio de los pies, y el amor de María, que corresponde al bocado que se entrega a Judas Iscariote. Este es el perfume que llena toda la casa, en la cual llega a su exceso el amor con el cual Él, o sea Jesús, nos ha amado. El Señor Jesús es traicionado por Judas Iscariote y negado por Pedro. Pero la traición y la negación revelan lo absoluto de su amor, que libremente se entrega al que traiciona y niega. Las sombras evidencian por contraste la luz. En estos versículos nos introduce el tema de Jesús, que se va y de nuestra búsqueda de Él. Los demás versículos contienen el mandamiento del amor, mediante el cual el discípulo puede encontrar a su Señor. En efecto, hermano que me escuchas, uno habita donde ama, está donde está su corazón. El mandamiento que el Señor Jesús nos da es el mismo que ha recibido del Padre, como lo anuncia Juan capítulo 10. No es una ley que liga, sino un mandamiento que nos envía juntos hacia la libertad del Hijo de Dios, que ama como es amado. Hermanos, Jesús no solo prescribe, sino que da un mandamiento nuevo. Nos dice, les doy un mandamiento nuevo. No se trata de una imposición, sino de un don que nos entrega para que vivamos nuestra realidad, la de ser hijos y hermanos y creyentes. Y es nuevo porque por primera vez vemos a un Dios que nos lava los pies y se nos entrega Él mismo. Nosotros amamos solamente cuando sabemos que nos aman. Podemos amar porque Él ha sido el primero en amarnos. Cuando dice que nos amemos como Él nos ha amado, el adverbio como indica no solo el modo, su amor a nosotros, además de ser modelo, es fuente de nuestro amor recíproco. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Se puede traducir así. Ámense los unos a los otros con el mismo amor con el que yo
los he amado a ustedes. Hermanos, estos versículos revelan el significado profundo de la negación de Pedro, que se declara dispuesto a dar su vida por Jesús. También él, como Judas Iscariote, es llamado a conocer el don de Dios, como está descrito en Juan capítulo 4. Sacrificar la vida por Dios es el ápice de la generosidad del creyente y del hombre. Es el punto más alto de toda religiosidad. Pero es una religiosidad perversa de quien quiere ocupar el lugar de Dios. En el Evangelio existe una inversión. Es Dios el que se sacrifica por el hombre y no el hombre por Dios. En efecto, hermano que me escuchas, Dios es amor. Lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Ahora bien, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Por eso, hermano que me escuchas, podemos exclamar con Pablo que nada, ni siquiera el pecado, ni siquiera la traición, ni la negación, nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, como lo anuncia en Romanos capítulo 8. El amor del cual nada nos puede separar es el que el Padre nos ofrece en el Hijo de Dios. Del amor que nosotros le tenemos a Él, todo nos separa. Cualquier realidad puede ser para nosotros ocasión de traición y de negación. Es importante que Pedro lo niegue y que Jesús se lo anuncie como lo hizo con Judas Iscariote. Solo de este modo descubre que el Señor es fiel a Él, que es infiel. Aunque nosotros carecemos de fe, el Señor permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Lo anuncia 2 Timoteo, capítulo 2. En efecto, hermano que me escuchas, Él es amor fiel para siempre, porque es amor, y no puede ser sino amor. En su negación, el apóstol Pedro comprenderá que el Señor Jesús lo ama gratuitamente. El amor no es objeto de mérito. O es gratitud o no es amor. O es gratuito o no es amor. Si es merecido, es meretricio. Merecer el amor es el pecado terrible del justo. Niega la esencia de Dios, que es amor. Pedro, hermano que me escuchas, perdonado en su pecado, conocerá quién es el Señor, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31, y experimentará que su misericordia es eterna.
Así lo canta el estribillo del Salmo 136, que concluye la cena pascual. Es el himno al cual hace alusión Marcos capítulo 14, inmediatamente antes del anuncio de la negación del apóstol Pedro. La conciencia de su pecado convertirá a Pedro de la ley mosaica al Evangelio, lo anuncia Filipenses capítulo 3, y lo hará capaz de apacentar a los hermanos, lo anuncia Juan capítulo 21, confirmándolos en la fe, lo anuncia Lucas capítulo 22. En efecto, hermano que me escuchas, la fe es creer en la fidelidad de Dios. El apóstol Pedro la conocerá gracias a la experiencia de la negación. Si no lo hubiera negado, siempre habría podido pensar que el Señor lo amaba porque lo merecía. No habría captado el misterio de Dios. Paradójicamente, se puede decir que si el apóstol Pedro hubiera dado la vida por el Señor Jesús, no se habría salvado. ¿Por qué? La salvación es lo que Pedro no puede ni quiere comprender. Jesús que le lava los pies y da su vida por él. La experiencia que el Señor no niega a quien lo niega hará que el apóstol Pedro y todos conozcan el mandamiento nuevo. Experimentará el amor con el que es amado y podrá también reclinar él su cabeza sobre el pecho del Señor Jesús, tener parte con él y amar a los otros con su mismo amor. En este capítulo 13, además de Jesús, tenemos tres figuras. El discípulo a quien Jesús amaba, Pedro y Judas Iscariote. Pedro representa a la comunidad que está entre el discípulo amado y Judas Iscariote. A través de su infidelidad, está llamado a realizar la experiencia de ese amor absoluto que se ha manifestado con respecto a Judas Iscariote, para comprender que también él es el discípulo a quien Jesús amaba. No es una casualidad el que el anuncio de la traición de Judas Iscariote esté incluido entre la reacción de Pedro frente a Jesús, que le lava los pies, y el anuncio de su negación. Hermanos, el Señor Jesús me amó y se entregó por mí, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 2. Yo, que soy pecador, como está en 1 Timoteo capítulo 1. El Señor me ama y no puede dejar de amarme, porque es amor. La Iglesia reconoce con Judas Iscariote y con el apóstol Pedro que no merece este amor. Solo así puede conocerlo como Él es. Al identificarse con Judas Iscariote y con Pedro, sus representantes pueden reclinar la cabeza sobre el pecho de Jesús para escuchar y ver la gloria que se revelará en los capítulos siguientes. Y en el versículo 33 se lee: hijos míos. Hermanos, el Señor Jesús llama a sus discípulos con este término afectuoso. Está a punto de dejarles su testamento,
antes de despedirse de ellos. Ya por poco tiempo voy a estar con ustedes, dice el Señor Jesús. Dentro de pocas horas será colocado bajo tierra, como el grano de trigo, como está en Juan capítulo 12. Y el discípulo se sentirá solo y carecerá de esa relación que constituye su vida. Experimentará el drama de la ausencia del amado. Y dice Jesús, ustedes me buscarán, como busca la sierva corrientes de agua, como está en el Salmo 42, y el centinela anhela la mañana, como está en el Salmo 130, como la noche es la espera del día y el hambre es la espera del alimento, como el ojo desea la luz y la tierra árida desea la lluvia, como lo anuncia el Salmo 63. Así los discípulos buscarán a su Maestro y Señor. ¿Qué buscan? Es la pregunta de Jesús a los primeros discípulos en Juan capítulo 1. El hombre es un animal que busca la propia identidad, la verdad suya y la verdad de todo. Pero Jesús dice, ¿a quién buscan? Es la pregunta que dirige a todos los que quieren eliminarlo en Juan capítulo 18. ¿A quién buscas? Es la pregunta que el resucitado dirige a María Magdalena en Juan capítulo 20. Se puede buscar al Señor por motivos diferentes, por un interés noble, por una voluntad homicida o por amor. De todos modos, muchos lo buscan y lo encuentran, siempre igual a sí mismo. Es amor y nada más que amor. Lo mismo que les dije a los judíos, dice el Señor Jesús. Jesús se queda por poco tiempo y luego se va a donde aquel que lo ha enviado. Ya se lo había dicho a los judíos. Me buscarán y no me encontrarán. Y a donde yo esté, ustedes no pueden venir. En Juan capítulo 7. Y dice Jesús, a donde yo voy. El tema de la ira del Señor Jesús domina los capítulos 13 al 17. Es el regreso al Padre para estar con nosotros. Aún más, en nosotros, mediante su Espíritu Santo. Pero nosotros lo sentimos como un ausente de nosotros, un abandono. Ustedes no podrán venir, dice el Señor Jesús. Su ausencia se hace deseo y búsqueda. Pero los discípulos podrán ir a donde Él ha ido solo. Cuando, al ser elevado de la tierra, atraerá a todos así. Entonces irán a donde Él, que se hizo agua viva para el sediento, alimento para el hambriento y luz para cada corazón de cada creyente. Los suyos se quedan en el mundo y por ahora no están en condiciones de seguirlo, pero les deja su testamento para mostrar que, después de que todo se haya cumplido, podrán y deberán ir a donde Él, para estar siempre con Él.
Se lo digo también ahora a ustedes, dice el Señor Jesús. A los discípulos, el Señor Jesús les dice lo que ya les había dicho a sus adversarios en Juan capítulo 8. Ahora pueden reconocerse en Judas Iscariote y en Pedro, que traicionan y niegan. Los discípulos, hermano que me escuchas, representan a todos los creyentes, a quienes el Hijo de Dios ama como ama a Judas Iscariote y a Pedro. Son incapaces de seguirlo porque todavía no han comprendido por qué Él lavó los pies a Pedro y dio el bocado a Judas Iscariote. Solo el discípulo a quien Jesús amaba, por ahora, está en condiciones de seguirlo, según Juan capítulo 18. El mandato que sigue es un testamento, en el cual el que está a punto de partir deja sus bienes a los que se quedan para que puedan vivir. El Señor Jesús nos deja una herencia que es su amor. Esta será la presencia nueva de aquel que se ha ido. Esta es su venida hasta con nosotros para llevarnos con Él, para que también nosotros estemos donde está Él, según Juan capítulo 14. Y en el versículo 34 se lee: les doy un mandamiento. Hermanos, esto es un regalo que el Señor Jesús deja a los suyos. Es su misma vida que se va de cultivar y custodiar según Génesis capítulo 2, los dos evangelios sinópticos, entre la traición de Judas Iscariote y la negación de Pedro, narran la institución de la Eucaristía. En cambio, Juan el Evangelista omite su relato, explícita su sentido profundo y sus consecuencias prácticas para la vida de cada día. Por eso, en lugar de las palabras sobre el pan y sobre el vino, coloca el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento, dice el Señor Jesús. El Señor nos da el regalo de un mandamiento. Desde el principio, Dios nos mandó ser felices y nos dio como única prohibición lo que lleva a la muerte. Hermanos, Moisés, después de la salida de la esclavitud, dio al pueblo las 10 palabras para vivir en la libertad que Dios le había dado en Éxodo capítulo 20. Ahora el Señor Jesús nos da el regalo de vivir de su amor. Al lavar los pies a Pedro y al ofrecer el bocado a Judas Iscariote, Él nos da lo que nos manda. Por eso, hermano que me escuchas, su mandamiento no es demasiado elevado para nosotros, ni demasiado lejano. No está en el cielo, ni está al otro lado del mar. Antes bien, esta palabra está bien cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 30. Y nos da un mandamiento nuevo. El mandamiento del Señor Jesús es nuevo con respecto a la ley mosaica que se le entregó a Moisés. Es la gracia y la verdad del Hijo de Dios, su vida entregada al que come su carne y bebe su sangre en la Eucaristía. Este mandamiento no se opone a la ley mosaica. Aún más, es su cumplimiento, lo dice Romanos capítulo 13. El mandamiento es a la vez antiguo
y nuevo, como está en 1 Juan, capítulo 2. Es antiguo como Dios, que es amor. Nuevo para el corazón nuevo y el espíritu nuevo, como está en Ezequiel capítulo 36. Y que el Hijo de Dios nos da. Y Jesús nos dice que se amen los unos a los otros. Hermanos, el Señor Jesús nos manda que tengamos para con los otros hermanos el mismo amor que Él tiene para con nosotros. Es el mismo con el que el Padre lo ama a Él y a cada uno de nosotros los creyentes, como está en Juan capítulo 17. Es un error decir que Jesús mandó amar al prójimo y olvidó el amor de Dios. Este es la fuente de aquel. El amor a Dios y al hombre son inseparables. En efecto, hermano que me escuchas, en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos, lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Amemos, porque Él nos amó primero. Por eso, Juan el Evangelista escribe: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 4. Y un poco más adelante añade: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos su mandamiento, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 5. Aquí se halla el amor recíproco en la comunidad. En efecto, el amor vive de la reciprocidad, pero esta comunidad no se encierra en sí misma. Está abierta a todos los creyentes que en ella conocen el don que desean desde siempre. Dice el Señor Jesús: como yo los he amado. Hermanos, el Señor Jesús nos amó sirviéndonos y entregándose a nosotros. También nosotros debemos amarnos con un amor, con su mismo amor. El amor que circula entre nosotros es el mismo que existe entre Él y el Padre. Ustedes son los discípulos, cuyos prototipos son Pedro y Judas Iscariote. Pedro, que no entiende y lo niega, y Judas Iscariote, que traiciona y entrega. Los discípulos son sus enemigos, como los otros. Y Jesús los ama con un amor total y fiel, hasta lavar los pies a Pedro, hasta hacerse bocado, inmerso y entregado a Judas Iscariote. Hermanos, el Señor Jesús nos da la capacidad de vivir su mismo amor entre unos y otros. La Eucaristía, que es la cena pascual de la humanidad nueva, se celebra en este amor cotidiano que nos convierte a nosotros y convierte nuestras relaciones concretas en el verdadero culto agradable a Dios, que nos transfigura en el Hijo de Dios, como lo anuncia Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12. Y Jesús nos dice: así ámense también ustedes los unos a los otros, como Él
nos amó a nosotros. Del mismo modo y con el mismo amor, también nosotros podemos amarnos los unos a los otros. El Señor nos manda a que seamos lo que somos. Su amor nos ha hecho creyentes, que pueden amar como son amados. En efecto, hermano que me escuchas, la vida es amor que se da y es correspondido. Mientras Levítico capítulo 19 manda amar al prójimo solamente, ahora cuando el prójimo de Jesús es el enemigo, el negador y el traidor, este mandamiento es universal y se entiende a todos. Si uno, como lo encomienda a Pablo, se examina a sí mismo delante de la Eucaristía, como está en 1 Corintios capítulo 11, sabe que no ama así. Se da cuenta de que está de la parte de Pedro y de Judas Iscariote. Pero precisamente así es como sabe de qué modo lo ama Jesús. Entonces, en lugar de sentirse juzgado, es salvado, como está en 1 Corintios capítulo 11. Comprende su amor y puede amar como es amado. Y el versículo 35 se lee: en esto conocerán todos. La señal de reconocimiento, patente para todos, del nuevo pueblo y de su elección es el amor recíproco de este tipo, abierto a todos los hombres, comenzando por los enemigos. Hermanos, el amor es un lenguaje comprensible para todo creyente, pero existimos en cuanto somos amados y llegamos a ser adultos en cuanto somos capaces de amar. El amor fraterno entre nosotros hace resplandecer sobre la tierra la gloria del Padre. Circula en nosotros la vida de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo, que el Hijo ofrece a cada creyente. Por eso, hermano que me escuchas, el que no ama al hermano permanece todavía en la muerte, lo anuncia Juan capítulo 3. Pero, en cuanto es amado por los hermanos, con el amor del Hijo de Dios, puede volver a la vida, como Lázaro, el amigo muerto a quien Jesús amaba. En este amor fraterno, todos conocemos qué significa ser discípulo del Hijo de Dios. Y en el versículo 36 se lee: Señor, ¿a dónde vas? Pedro, así como no ha comprendido el lavatorio de los pies, así tampoco ha comprendido el mandamiento del amor, que dice de dónde viene y a dónde va Jesús. Pero, como ha comprendido que se va, se siente solo y abandonado. Quiere estar con Él, pero todavía no ha comprendido que, para tener parte con Él, debe dejarse lavar los pies. Jesús le dice: a donde yo voy, no puede seguirme ahora. Hermanos, es necesario que el Señor Jesús sea elevado de la tierra para traerlos a todos así, lo anuncia Juan capítulo 12. Antes de ver el cumplimiento del amor en la cruz, el hombre no está en condiciones de amar. Todavía no sabe cómo es amado. Y Jesús le dice: me seguirás más tarde. Pedro lo seguirá después de la resurrección, como está en Juan capítulo 21, cuando haya conocido su amor. Solo después de estas cosas comprenderá
y seguirá al Señor Jesús. Hasta ahora sigue sus buenos propósitos. Y el versículo 37 se lee: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Pedro quisiera seguirlo enseguida. Yo daré mi vida, dice Pedro, mi vida por ti. Pedro quiere hacer por Jesús lo que Jesús hace por él. Pedro, debajo de su amor, que realmente existe, esconde un gran pecado. No hace como Judas Iscariotes, que rechaza al Señor, sino como Adán, que quiere ocupar su lugar. Es el modo más útil para suprimirlo. Actúa como el primer hombre, que no se considera hijo, y sustituye al Padre. Eso, hermano que me escuchas, es el parricidio originario, que impide amarse a sí mismos como hijos y a los otros como hermanos. De ahí vienen todos nuestros males. Este intento, típicamente religioso, de merecer el amor de Dios, es el pecado del justo, que va directamente contra Dios, cuya esencia es el amor gratuito. Nuestro amor no será sino la respuesta al amor que se recibe. De lo contrario, es delirio de omnipotencia, precisamente del que quiere ser el principio de sí mismo y niega la fuente que lo ha engendrado. Y en el versículo 38 se lee: ¿qué darás tu vida por mí? El Señor Jesús repite lo que Pedro ha dicho, para que él se acuerde de eso. Hermanos, la salvación no consiste en que el creyente entregue su vida por Dios, sino en que Dios entregue su vida por el creyente. Solo después está en condiciones de amar y puede exclamar con Pablo: ya no soy yo el que vive, sino el Cristo que vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, como lo dice en Gálatas capítulo 2. Y Jesús dice: en verdad te digo, no cantaré el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Hermanos, el anuncio de la negación de Pedro es importante, solemne como la traición de Judas Iscariote. En nuestra infidelidad comprendemos su fe, su fidelidad. Sabemos que somos justificados por la gracia, solamente por la gracia. Lo anuncia Romanos capítulo 3. Pero vayamos a capítulo 14, versículos 1 al 14, donde se lee: no se turbe tu corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, se lo hubiera dicho, porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y donde yo voy, y a donde yo voy, saben el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Les dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor,
Muéstranos al Padre y nos basta, le dice Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, créanlo por las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. No se turbe su corazón, responde el Señor Jesús a los discípulos desorientados por su partida. Son víctimas de la turbación y el sentido de la orfandad. ¿Qué será de ellos cuando el Señor se haya ido? ¿Qué será? La Iglesia, desde el principio, lleva dentro una pregunta. ¿Qué hacer en este tiempo entre su partida y su regreso? La comunidad cristiana nace, ahora como entonces, de una comprensión profunda de su partida. Jesús no está ausente. Dio comienzo a una nueva presencia que se concreta en amarnos como Él nos amó. Él no nos abandona, sino que nos da su Espíritu Santo para que nos hace vivir en Él, como Él en nosotros. Su ida no es una muerte que decreta el final de un sueño hermoso. En cambio, es una relación en la cual Él es glorificado y nosotros nacemos de una fecundidad de vida filial y fraterna. En el texto se advierte también la preocupación por los peligros que los discípulos han de encontrar en esta espera prolongada, siempre demasiado larga. La partida del Señor Jesús deja un vacío que fácilmente puede ser llenado con sustitutos. En efecto, hermano que me escuchas, si el camino es uno solo, las desviaciones son numerosas. Si la verdad exige búsqueda, la mentira germina espontáneamente. Si la vida crece con lentitud, la muerte llega improvisa, provocada por alguna tontería. Además, hermano que me escuchas, además de las dificultades interiores, existen también las exteriores. El ambiente hostil ciertamente no ayuda a caminar por el camino recto, a buscar la verdad, ni a promover la vida. Aún más, se opone duramente a todo el que lo cuestione. Como se ve, el evangelista está preocupado por su comunidad y le indica la vía maestra a seguir: la fe en Jesús y el amor que viene de su Espíritu Santo. Esta es la herencia de que el Señor nos ha dejado, gracias a la cual podemos recorrer su mismo camino. Los amplios discursos del Señor Jesús en este capítulo, seguidos por la oración sacerdotal en el capítulo 17, son su testamento y corresponden, aunque con estilo diferente, a los discursos escatológicos de los otros evangelios sinópticos. En la perspectiva de su pasión, ya inminente,
aclaran que significa su ida para nuestra vida de cada día. Son palabras de despedida. Él que parte, abre el corazón y comunica confidencialmente el sentido pleno de su existencia. Es el Señor glorificado el que habla para tranquilizarnos acerca del futuro. Este será bajo la señal de su amor, que nos unirá profundamente con Él y con el Padre, de tal manera que podamos testimoniarlo ante el mundo, superando el escándalo de la cruz, como está en Juan capítulo 15. Su partida es un bien. De ella nos viene el Espíritu Santo, que nos hace vivir en este mundo el amor con el cual Él nos ha amado, hasta cuando estemos en el gozo definitivo del encuentro con Él, como lo anuncia Juan, capítulo 16. La partida del Señor Jesús abre la historia del creyente a su mismo camino como hijo. En estos discursos, el futuro del mundo es visto como glorificación progresiva del Padre en el Hijo del Hombre, y en Él, de todo hijo de hombre. En Jesús, hermano que me escuchas, que es el primogénito, se revela el misterio de cada uno de sus creyentes. El capítulo 14 es una voz de aliento a los discípulos, para que no se turbe su corazón, como dice al principio y al final. La turbación es superada por el conocimiento de la verdad, que nos hace comprender su partida como el cumplimiento cabal de su obra. Con su ida, el Señor Jesús se revela definitivamente como el camino, como la verdad y como la vida. Es el camino para llegar hasta Dios, que es verdad y vida del creyente. Si antes el Maestro estaba con nosotros, ahora está en nosotros, mediante la fe y la oración, el amor y el don del Espíritu Santo. Esta es su nueva presencia, que realiza la gran promesa. Es la alianza nueva entre Dios y el creyente, que va más allá de la misma muerte, en comunión con el Señor, mediante su Espíritu Santo, que está en nosotros, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Hermanos, el capítulo es una unidad. Para comunidad de su lectura, dividimos en dos partes. La primera es sobre la fe en Jesús y la segunda sobre el amor. En la primera parte se habla 6 veces de creer. Ahora, creer es conocer, saber y ver cómo la ida de Jesús es precedernos y prepararnos un lugar para que también nosotros podamos estar siempre donde está Él. En efecto, hermano que me escuchas, Él es el Hijo de Dios, el camino para el retorno al Padre. El apóstol Tomás objeta que los discípulos, como ignoran dónde va Él, no reconocen el camino. Ninguno está tan extraviado como que no sabe a dónde ir. El Señor Jesús responde que conocerlo a Él es el camino, no la ley mosaica, sino el Hijo de Dios es el que nos lleva hacia Dios, porque revela la verdad de que Él es Padre
y nosotros somos sus hijos. Esta verdad es para nosotros la vida. Hermanos, conocerlo a Él es conocer al Padre y la propia realidad como hijos. El Señor terreno, la carne del Verbo, Hijo del hombre e Hijo de Dios, revela nuestra verdad y la de Dios. En Él, que es palabra de Dios, se nos revela todo lo que sirve para conocer al Padre. A Felipe, que le pide que le muestre al Padre, principio y fin de todo camino, Jesús responde que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Toda su vida como hijo es exegesis del Padre, a quien ninguno jamás ha visto. El modo como Él ha vivido la eternidad con respecto a nosotros nos hace ver que nosotros tenemos un origen común y que Él es el Hijo de Dios, imagen del Padre. A través de sus obras y de sus palabras, Dios se comunica a nosotros como amor entre Padre y Hijo. Por eso también nosotros haremos obras como las suyas y aún más grande, precisamente porque Él ha regresado al Padre y nos da su Espíritu Santo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.